Buenas tardes, bienvenidos a nuestro ciclo de la presentación de las obras de Carlos Marx, las traducciones del alemán al español realizadas por nuestro autor, el doctor David Álvarez Saldaña. Bien, nosotros desde la Coordinación de Ciencia Política estamos muy contentos porque realizar un evento de esta naturaleza se lleva bastante tiempo. Primeramente, el doctor Saldaña realizó, ya tiene tiempo, con algo de tiempo, las traducciones, y la última, tengo entendido que realizó en la pandemia, durante la pandemia. Esto fue un trabajo titánico, enorme, pero también otro trabajo titánico es el de coordinar este tipo de eventos. Son 4 presentaciones. Esta es la segunda, que marcan el ciclo que les comentaba, las presentaciones de las traducciones de la obra de Marx. Y el día de hoy, nada menos y nada más, se presenta una de las obras, una traducción de las obras más emblemáticas de Marx, el 18 de mayo de Luis Bonaparte. Esta obra fue editada y escrita a mediados del siglo XIX. Y aquí es donde encontramos una de las frases más conmemorativas, digamos, del autor, de Carlos Marx, que nos dice y que nos habla de la historia. Ustedes recordarán que Marx muchas veces se remitía a Hegel. Y esta frase, ahorita la menciono, también fue en alusión a Hegel. La frase es: la historia ocurre 2 veces. La primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Ya la recordarán. Y bueno, se remite a la frase original de Hegel. Esta dice: los grandes hechos universales se repiten 2 veces. Pues ustedes, como yo, sabemos exactamente, conocemos la historia y cómo es verdad. Ambas frases son ciertas. Bien, pues me da mucho gusto el día de hoy tener también como una gran invitada a la doctora Nayeli Chino de la Cruz. Bienvenida a la UAM, a esta casa abierta al tiempo. Las puertas están abiertas para usted, doctora. Bienvenida. Y me da mucho gusto también saludar al doctor traductor, el generador de toda esta máquina que ahora estamos celebrando, el doctor David Álvarez Saldaña. Inicio con unas breves palabras relativas a la traducción de nuestro autor. La obra que se está presentando no puede decirse que solo ocupará un lugar más en las traducciones marxistas clásicas. Al contrario, la traducción del doctor Álvarez Saldaña nos muestra más que eso. Como se comentó anteriormente en la primera presentación, y que ojalá algunos de ustedes hayan estado, nos hayan acompañado, los esperamos, por cierto, a las siguientes presentaciones, el día jueves. Entonces, esta presentación se está llevando a cabo y se está realizando para entender el trabajo de Marx. Es necesario conocer con exactitud lo que él expresó, y es lo que nos ha mencionado el traductor una y otra vez. Es necesario traducir de manera literal a los autores, porque de lo contrario se desvirtúa lo que ellos de manera originaria querían expresar. Sin embargo, la empresa de mostrar fielmente los argumentos de los autores no ha sido para nada sencillo, pues algunos traductores, en vez de hacer una traducción textual, lo que hacen es una traducción interpretativa. Lo anterior genera consecuencias negativas, pues el interesado en este texto no está conociendo realmente
lo que se expresó en este sentido para nuestro libro en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y hay más, no solo se hacía este tipo de traducciones no fieles, sino que la forma en la que se presenta el trabajo de Marx, en el caso de la editorial Progreso, por ejemplo, puede ser ilógico, alterado y con ausencia de precisión. Por ende, se vuelve mucho más compleja la lectura de estos autores. No obstante, para dejar ese patrón a un lado, la traducción realizada por Álvarez Saldaña parte de la editorial Dietz Verlag, exactamente de la edición Wilkie de New, como se comentaba también en la anterior presentación de la anterior presentación de nuestra traducción, la cual, según el traductor, el doctor Álvarez Saldaña, es la mejor en cuanto a fidelidad. Expresado de manera muy general lo pertinente en cuanto a la traducción, se destacan algunos puntos de la obra. Lo referente a la forma en la que es visto Luis Bonaparte y su golpe de Estado en la Francia del siglo XIX. Se conocen dos trabajos importantes, el de Victor Hugo y Proudhon, claro, cada uno con matices diferentes, distintos. No obstante, se puede señalar un tercer trabajo, el de Marx. Bajo este tenor, Marx nos comenta: demuestro cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que posibilitaron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. Recordemos que la expresión lucha de clases es fundamental en los trabajos de Marx. Lo que Marx trata de expresar desde este hecho francés es cómo Luis Bonaparte desarrolló el papel de héroe, tomando en cuenta los incentivos sociales, culturales, económicos y políticos presentes. Es decir, no es fortuito creer que Bonaparte contó con todo lo propio para posicionarse hasta donde lo hizo, ya que gracias a otros factores como la diferencia entre las clases que se crearon las condiciones para que Bonaparte pudiera controlar el destino de un país. Y es a partir de este hecho histórico donde se puede saber, argumenta Álvarez, algunas de las expresiones utilizadas por Marx en su teoría, las cuales son formación social, modo de producción, fracciones de clase, lucha de clases, Estado capitalista, formas de Estado, parlamento, elecciones, entre otros. Y aunque no se puede decir con toda seguridad que este trabajo de Marx resulta ser sistemático, sí contiene características propias que le ayudan a generar los argumentos necesarios para señalar que sí existe su teoría. Bien, con lo expresado brevemente, ojalá sea un granito de arena para reafirmar el valor que ocupa el 18 Brumario de Luis Bonaparte en la teoría política. Muchas gracias y que disfruten la presentación. Quiero agradecer abiertamente las facilidades que la coordinadora Bélgica me proporcionó en lo personal aquí en la UAM. Es el primer apoyo que recibo, no es ninguna mentira lo que voy a decir, en toda mi estancia docente aquí, al 100%. Así que mi gratitud y mi reconocimiento a la coordinadora
Erika, por este apoyo institucional que en otras ocasiones nunca había recibido así. Por un lado. Por otro lado, ella mencionaba el trabajo que cuesta organizar una presentación como esta, si tienen toda la verdad. No lo van a creer, pero invité personal por escrito, mediante correo electrónico, a infinidad de personas, de aquí y de afuera, de la UAM, del POLI, de la Universidad de la Ciudad de México, de los institutos, y recibí silencio. Es decir, a estas alturas sociales y culturales en México, el marxismo pues está de capa caída, eso es una realidad. De allí el trabajo que costó hacer llegar hasta aquí, a esta sala Cuitacari, interesadas en el tema, como es Nayeli. Ella pertenece y trabaja investigando en un centro de estudios civil, el Seminario Permanente de Marxismo, porque a su organización, como a otras que se denominan así, debió haberles interesado este tipo de presentaciones, aunque la realidad fue que no. De tal manera que igual reconozco la asistencia y espero con interés su ponencia de Nayeli, por lo antes dicho. Ella es egresada de la UNAM, estudió ciencia política, pero su trabajo relacionado al marxismo lo vierte prácticamente en este seminario permanente de marxismo. Dicho lo cual, paso a leer mi escrito, que también es breve, pero muy puntual, relacionado a esta obra. Primero que nada, muchas gracias por su asistencia e interés en esta presentación. Terminando de hablar yo y mis compañeros de mesa, ustedes podrán formular desde sus asientos sus preguntas a cualquiera de nosotros para intentar de nuestra parte responderlas. Mediante este evento damos a conocer formalmente a los lectores en general, en idioma español, la edición del escrito de Carlos Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Debo aclarar que este escrito fue traducido en nuestra lengua y difundido en muchos países iberoamericanos bajo el sello soviético de Ediciones Progreso a mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Esta editorial dependía en ese tiempo del Instituto de Marxismo-Leninismo, que era a su vez instancia del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Otras editoriales desde ese entonces y hasta la fecha de diferentes países también han reimpreso este escrito basado en el mismo que dio a conocer Ediciones Progreso. En otras palabras, nadie en Iberoamérica tradujo literalmente antes, durante o después de la edición de Progreso esta obra importantísima de Marx, excepto la que aquí presentamos. Es de subrayar que la edición de Progreso no fue una reimpresión de la que apareció, por ejemplo, en 1956, a cargo del mismo Instituto de Marxismo-Leninismo. Esa edición, la de 1956, se denominó, como bien aclaraba la maestra Erika, MEU, por sus siglas en alemán, que son, en otras palabras, las obras de Marx y Engels, así de simple. Insisto, la edición de Progreso no continuó esta edición, que es rica en información histórica e idéntica, textualmente hablando, a lo que escribió Marx. Con ello pueden ustedes ver que el personal y directivos que se circularon en el Instituto de Marxismo-Leninismo fueron cambiando con el tiempo y se fueron derechizando.
La quiebra de la Unión Soviética no es la quiebra solamente de una organización política, es la quiebra de un sistema que se había apoyado en el marxismo, que poco a poco fue cambiando de color, de rojo hasta hacerse blanco o azul, como es el zarismo ruso actual. Esta edición de Progreso es producto de este equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo que ya no comulga o se pone la camiseta del marxismo de los clásicos, de Marx y Engels, sino que la fueron dosificando, fueron quitándole no solamente palabras a Marx, por ejemplo, de este escrito, sino también aminoraron, fueron restándole importancia al aparato de investigación que hacía el mismo instituto, por eso se llamaba instituto. Los institutos hacen eso, solo investigan. Fueron restándole fuerza, es decir, las piernas fuertes que sostenían la edición del instituto en los años 30, 40 y 50 comienza a flaquear. Y comienza a flaquear a tal grado que muchos de estos personajes se fueron a la transformación de este instituto en lo que se llama hoy día Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo. Se fueron cambiando como las mariposas de ser crisálidas a unos animales volantes, así de radical. Y muchas de las personas que trabajaron y cobraron sueldo como investigadores del Instituto de Marxismo-Leninismo ahora cobran sueldo en esta Academia de Ciencias y son los que personifican, encarnan la completa revisión y derechización de las obras de Marx y Engels hoy día, que están difundiendo en todo el mundo, incluyendo países como México. Sin embargo, la edición del 18 Brumario, que apareció en 1956, es decir, algo así como la segunda edición, elaborada por, digamos, el equipo más científico, progresista y socialista en la historia de ese instituto, sí se apoyó en la que se había publicado la primera en 1932. Es decir, podemos ver como que tres generaciones. La primera generación del instituto es totalmente afín a los intereses del marxismo. Lo que busca es difundir unos escritos o una obra monumental que tiene como finalidad conocer y transformar científicamente el capitalismo. La segunda generación de este instituto comienza a flaquear, comienza a dudar si imprimen algo de la letra manuscrita de Marx o Engels en su edición impresa. Y la tercera generación renuncia, reniegan, son, como decía Lenin, renegados, reniegan de la herencia, pues que si les gusta a otros o no, eso es independiente, pero sí reconocer que fue y se autentizó como de Marx y de Engels. No hay razón, si a alguien no le gusta, decir que no le escribieron. Ellos le escribieron y punto. Ya va a ser cuestión del receptor, según su ideología, si la acepta, si la continúa, si la enriquece o la critica, ¿verdad? O la echa al cesto de la basura. Pero lo que no debió haber hecho es esta tercera ola de investigadores del Instituto de Marxismo-Leninismo fue haberla mutilado, como fue, y es hasta la fecha elaborada con la cabeza al frente por esta Academia de Ciencias de Berlín. Esta publicación de 1956 reimprime y mejora la de 1932, o sea, había un avance en términos bibliográficos y filológicos en el marxismo. Se le daban más elementos al lector de todo el mundo, principalmente en lengua alemana, para poderla entender puntualmente. Es de notar también que la edición en 3 tomos de las obras escogidas de Marx y Engels del Progreso, en donde se incluye el 18 Brumario, no fue una publicación original,
pensada para cubrir las necesidades literarias del lector en lengua española, sino una traducción libre al español de las obras escogidas de Marx y Engels, que en esa década habían salido en Rusia y en Alemania en 3 tomos. Es decir, este instituto fabrica una edición breve en 3 tomos, ¿verdad?, para dar un punto de vista en general que de alguna manera sostenía, reproducía, defendía, mantenía intactas las políticas que realizaba el Partido Comunista en la Unión Soviética, en ese entonces, dentro y fuera de la Unión Soviética. Esto, desde luego, pues, no es de sencillo de percibir en un principio si leen solamente una obra de Marx a través de Progreso, pero no para mí, que ya leí suficiente de esas ediciones, incluso en el idioma materno. Pero así fue. Estas obras, por lo mismo, no continúan, no son un eslabón más en la edición de las obras completas de Marx y Engels, sino es una nueva versión que no se anunció al mundo así. Es decir, se cobijó, se dejó como implícito, se dejó para que lo descubrieran los superespecialistas, que no continuaba las viejas ediciones de la obra revolucionaria de Marx y Engels, sino era una que se sujetaba a los intereses políticos que en ese entonces tenía la Unión Soviética, repito, dentro, pero también fuera, tomando en cuenta que en ese entonces este partido y este país encabezaba de alguna manera al bloque socialista. Cuando se habla de socialismo, uno piensa inmediatamente en la URSS y sus adláteres o sus satélites que iban desde China, que renuncia en un principio a ese socialismo y que llegan hasta los Balcanes con Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, llega hasta Cuba, también en América Latina. Con esto estoy diciendo que la responsabilidad editorial de la traducción al español de Marx y Engels no es exclusiva de Progreso, sino compartida y encabezada por el Instituto de Marxismo-Leninismo de ese entonces. Todo lo que sale publicado por parte de este instituto, como suele hacerse en otras publicaciones, incluso la actual casa editorial que recibe dinero de los países imperialistas para tratar de publicar a Marx y Engels, no colocan sus nombres a título personal al final del prólogo o de una sección de la traducción. Usan de escudo el nombre general de la institución editorial, ya sea MEGA, que es en español Marx y Engels, obras completas, como la actual Fundación Internacional Marx Engels, que no firma nadie, es una publicación hasta cierto punto anónima, porque no hay a quien recusar, a quien involucrar, a quien reclamar. Se escondieron precisamente por la responsabilidad histórica que implica esto de publicar sus nombres. Hay un director de la Academia de Ciencias y un director de la Fundación Internacional, pero él hasta la fecha no ha publicado quienes en efecto metieron la mano en los escritos de Marx, porque la actual casa editorial es un conglomerado, es una tribu de socialdemócratas repartidas en los países más desarrollados capitalistamente hablando, que si acaso se pronuncian sus nombres en francés, en inglés, en italiano, en japonés, en Estados Unidos, pero no los nombres de fila, no sus nombres con sus apellidos, el materno y el paterno, para evadir la responsabilidad histórica que implicó torcer y malinterpretar la obra de Marx y Engels. Esto es importante señalar porque la edición de Neu de los años 50 muestra a Marx y Engels en todo su esplendor revolucionario y comunista, principalmente a través de las abundantes notas aclaratorias, mientras que la edición de Progreso, en cambio, aminoró o incluso suprimió este aspecto editorial. Así, en tanto que las dos ediciones soviéticas del 18 Brumario, la de 1932
y 1956 publicaron a Marx en alemán fielmente, no puede decirse lo mismo de la edición de Progreso en su traducción al español, por dos razones principales. Una, su traducción fue interpretativa. Me detengo un poquito en este asunto. Miren, lo que leemos en México en todas las disciplinas naturales y sociales son traducciones vertidas en los planes de estudio, cuyos traductores incluso ni siquiera aparecen en los nombres en la página legal de Ediciones Grijalvo, de Fondo de Cultura, del siglo XXI, de Alianza Editorial, de ACADE, quien ustedes quieran pensar. Por la sencilla razón de que se le paga al traductor, se los digo porque yo soy traductor, se le paga al traductor y se omite su nombre y se evitan reclamaciones de derechos de autor. Yo en mi caso, con Ediciones del Caballito, les dije, o sale mi nombre o no se publican, porque yo sí quiero dar la cara, quiero que me echen la bronca a mí, quiero que me digan que estoy equivocado o viceversa. Es decir, en el debate político uno no puede aventar la pedrada y esconder la mano. Tienen que dar la cara, tienen que quitarse pasamontañas, antifaces, sombreros, tienen que decir yo, David Álvarez Saldaña, igualito como lo hacían en el siglo XIX Marx, Engels y otros revolucionarios sobre el siglo XX, Lenin, los bolcheviques y demás. Eso es normal, eso es normal. La policía, si es cuestión judicial, los va a encontrar, se pongan gorros, se maquillen, se hagan cirugía plástica, porque los va a encontrar. Tienen un montón de información para dar con ustedes, de tal manera que para el debate entre la comunidad científica es necesario dar la cara, decir yo soy el responsable. Continúo. Por ejemplo, ahora me voy a los casos concretos. Las notas aclaratorias al texto principal de Marx, que se colocan normalmente al pie de la página o al final del texto, mediante un apéndice, en la edición de Meo suman 132, en la de Progreso 113, o sea, hubo un recorte. No había manera de saberlo más que compararlas, y nadie en su tiempo lo hizo y lo difundió, lo denunció. Le metieron, dije, claramente aminoraron el aparato de erudición. Pero la mayor afectación colateral al texto de Marx, referente solo a este escrito, fue que el Progreso eliminó 5 páginas. El formato de la publicación de Progreso es medio oficio, no es media carta, este es media carta, se le llama así tipográficamente a las publicaciones como esta. Es decir, la de Progreso es más grande a lo alto y más grande a lo ancho, porque es medio oficio. Eliminó 5 páginas de texto completo que contienen, en la edición de Meu, información valiosísima sobre lo que sus editores llamaron, es decir, quienes confeccionaron la edición de Meu, datos de sus vidas y actividades. Viene un apéndice denominado así, lógicamente en alemán, que no aparece la sección correspondiente en ninguna de las obras que se publicaron allí. Y no fue una nota, ni fueron 10, son 5 páginas de medio oficio que las retiran. No le advierten al público lector por qué, porque también debieron tenido sus causas. Yo lo único que encuentro es que la retiraron porque estas páginas dan viva cuenta de lo que Marx y Engels hicieron en el transcurso en que concibe Marx el 18 Romario, lo escribe en 3 secciones, lo publica también en 3 secciones, como un punto en contra del estado actual que existía en términos políticos en la Unión Soviética. Por eso les decía que esta edición de Progreso fue concebida a modo y no le dijeron abiertamente al público sus verdaderos motivos. Acuérdense que en política pues, la mentira es oficial, es parte de, no se dice en las mañaneras, no se dice en Bolivia, no se dice en Cuba,
lo que está sucediendo realmente. No hay medios para decirlos. Pueden denominarlo como Cuba Debate, a una publicación incluso virtual, pero no hay debate. Ponen ahí a las gentes que van a reproducir los intereses del régimen y la denominan así para aparentar, como decía Maquiavelo, el príncipe es maestro de la simulación. Ahí se simula que lo hay, pero en realidad no hay tal. Y se los digo porque me han negado la palabra varias veces. He querido discutir con varios del Instituto de Filosofía y de la Facultad de Filosofía, que son los que preparan los discursos marxistas al partido. No se puede, no hay manera. Continúo. Ahora bien, si comparamos la edición del 18 Mayo de Progreso con mi traducción publicada en El Caballito, la superioridad de esta sobre la soviética es evidente en tres aspectos básicos. Uno, mi traducción del escrito de Marx es textual, no interpretativa. Me detengo un poquito en ello. A los que conozcan un poquito de gramática o de estructura gramatical, todos los idiomas cuentan con ella. Por supuesto, Marx era un especialista en el conocimiento de su lenguaje y escribía con mucha pulcritud, pero Engels le ganaba. Engels era más minucioso, utilizaba un bagaje incluso superior al de Marx, porque ellos se dan cuenta cuando los leen en alemán. Por aquello que dicen que Marx es difícil de leer, Engels es más completo, es más sencillo, su prosa es más diáfana, es más clara, pero su bagaje muchas veces rebasa el de Marx. Cuando uno traduce, tiene que apegarse a esas normas, tiene que trasladar, por eso se llama traductor, una gramática a la otra. Y todo lo que hay de Marx, y por eso me detuve en este punto, porque les estoy mencionando que si se comparan la traducción del Caballito con otras, la diferencia es que este perfil de respeto a lo que dijeron sus autores, lo mismo, me guste o no me guste como traductor, no es mi vocabulario, es la de ellos. Nunca se hizo en las traducciones de Progreso ni en las que reprodujeron su material. Dos, mi traducción está basada en la edición de Meu, considerada la mejor edición de las obras de Marx y Engels, ya que corrigió y mejoró el texto de la Mega 1. La Mega 1, la primera publicación de las obras completas en 70 tomos, 70, hecha en 1932. Y las obras que aspiran a sumar 114, elaborada por esta artificial Mega 2, que también se apropió del nombre, está la vigente que trabaja bajo el dinero de las direcciones editoriales del gobierno de Alemania, de los institutos de investigación de las universidades burguesas de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. No lo hicieron de esta manera, es decir, no se basaron en la publicación de Engels. Están publicando a Marx y Engels en función de un centenar de especialistas, entre comillas, más bien antimarxistas, regados por todo el mundo, su versión de estos dos autores. 3. Las notas aclaratorias al texto de Marx en la edición del Caballito arrojan 254, mientras que las de Progreso suman 103. O sea, hay una diferencia de 141 a favor de mi traducción. De esas 254, más o menos, la mitad corresponden a mi autoría y la otra mitad a Meu, y las complementé, también incluí todas las de Progreso. La idea de esta edición es de que se den cuenta ustedes lo que escribió la segunda oleada de dirigentes marxistas en la Unión Soviética y la tercera generación, por denominarlas de alguna manera. Probablemente hubieron más cambios directivos, pero históricamente se muestran claramente, nítidamente, tres generaciones. La idea de Ediciones del Caballito, la mía, es poner todas para que no haya sectarismo y que el lector saque sus propias conclusiones.
conclusiones. Vea cómo apoyaba editorialmente la segunda generación a Marx y a Engels y cómo lo destruye la tercera, y no se diga la cuarta, con la actual Fundación Internacional Marx-Engels. En este sentido, el criterio que adopté en cuanto a las notas graduatorias incorpora el esfuerzo de investigación de la NEU, de Progreso y mío, en aras de mejorar la comprensión del texto de Marx. Ahora les explico el porqué de mis notas. La razón que explica mi intervención editorial de las notas obedece a que el conjunto de estas, en las ediciones soviéticas, tanto en ruso como en español, fue elaborada por un personal que se esmeró en proporcionar información complementaria pensando principalmente en el lector europeo, no hispanohablante. Hay una cantidad importante de nombres de pila que no aparecen en el referente, en la nota de pie, porque en su cultura era normal que todo el mundo los conocía. Entonces no tuvieron necesidad de decir, fulano de tal fue esto, cayó a la cárcel por esto, militó en la Internacional Comunista por esto, etcétera, como hace cualquier nota. ¿Qué iba a hacer yo como traductor? Repetir ese error, o mejor corregirlo, y no meter tijeras, sino enriquecer esa edición. La edición del Caballito es sin igual, porque retoma todo el aparato de edición de la vieja MEU y de ediciones Progreso, aunque yo no esté de acuerdo con ello, más las que por necesidad para el lector en español tuve que incorporar. Otras traducciones al español del 18 de mayo, emprendidas sobre todo por los españoles Wenceslao Roses y Manuel Sacristán, no mejoraron la presentación del texto de Marx, pues adolecieron del mismo defecto de Progreso, es decir, fueron traducciones interpretativas y no textuales como se puede demostrar. Yo en mi juventud le tuve mucho respeto a Wenceslao Roses y a Parisi, le tenía envidia, lo que textualmente en los diccionarios quiere decir envidia, es decir, quería tener sus atributos en mi persona. Pero cuando comencé a leerlo en alemán, y ya antes de que él muriera, me di cuenta que están muy desasiadas sus traducciones. Hablaba él, no Marx, como por ejemplo en El Capital. Y todos los que han leído El Capital en modo de cultura económica no leen a Marx, leen a Wenceslao Roses, incluida su segunda traducción. Y las de Manuel Sacristán, yo creo que por ser paisanos o por seguir la escuela, igual, ¿verdad? Y él le mete la mano, además de que siquiera Wenceslao Roses le tenía tantito respeto a Marx y a Engels. No era marxista, que Clara, eso también hay que aclarar. Wenceslao Roses traduce, por ejemplo, a Hegel, a Kant, pero era un poquito más precavido con lo que decía en comparación a Manuel Sacristán. Manuel Sacristán sí metía tundas al lenguaje de Marx y de Engels. Continuó. ¿Por qué fue para nosotros de vital importancia traducir textualmente a Marx? Bueno, aclaro que también a Engels, porque tengo traducciones de Engels que o pronto van a salir, como el socialismo científico, el socialismo utópico al socialismo científico, o el mismo manifiesto del Partido Comunista que escribió junto con Marx. Tres fueron los motivos que nos movieron. Uno, porque aspiramos a que la nuestra fuera el medio que pudiera introducir al lector hispanohablante cabalmente al interior del debate internacional de todos los tiempos sobre lo que Marx y Engels dijeron realmente, ante todo a estas alturas de la historia, sobre la necesidad de destruir la sociedad capitalista y construir la comunista y su paso temporal por la antesala socialista. Acuérdense que para Marx y Engels el socialismo es una breve estancia, no es como lo definió incluso Lenin, un paso indefinido de décadas o de siglos que haya que detenerse ahí. ¿Quién sabe por qué? Seguramente se respondía a Lenin y los bolcheviques que porque Marx y Engels no habían escrito nada al respecto y no fue así. Esa es la versión de Lenin.
esa es la versión de Hanuman, esa es la versión de Radek, de Común, incluso hasta la de Trotsky, que no tenía la misma estatura de Lenin, pero que repetía muchas veces lo que él decía. Esto es importantísimo para los que aspiran, porque la historia no se ha acabado, como muchos mencionan, ya sea la neoliberal o la socialista. Esto continúa, pero hay que partir de bases sólidas, si no corremos el riesgo de redescubrir América. Dicho con otras palabras, el 18 Romario de Luis Bonaparte, publicado en El Caballito, puede servir de puente para conocer, como nunca antes, lo que Marx y Engels escribieron exactamente sobre tres cuestiones centrales. Aquí, pues, groseramente voy a tratar de resumir la obra de Marx y Engels, pero ellos, si lo leen en cualquier parte de su producción literaria, les van a estar insistiendo, nunca van a retirar el dedo de la llaga sobre estas tres cuestiones. Primera, con relación a la necesidad histórica de revolucionar las bases económicas de la sociedad capitalista, es decir, la propiedad privada de los medios de producción que explotan y acumulan la riqueza material e intelectual producida por las clases trabajadoras asalariadas en beneficio de las clases burguesas. Esto es un hecho innegable. Por aquello de cuestionar la vigencia o actualidad del marxismo. Toda la burguesía se enriquece así, internacional, incluida, por supuesto, la mexicana o la latinoamericana, la cubana, por ejemplo. Hay burguesía en Cuba, la burguesía hotelera. Ellos están haciendo millonarios con este gobierno. Por eso quieren llevar a medio mundo a pasear, ¿verdad? A la guerra, a La Habana, a la vieja Habana, etc. Segunda, en torno a la necesidad histórica de descubrir el conjunto de relaciones sociales incubadas en dichas bases. Una sociedad, o nosotros como especie, generamos relaciones no solo económicas, sino educativas, ideológicas, religiosas, deportivas, familiares, etc. En todas esas relaciones está como traspasada, está permeada, está calcada los dictámenes que se generan en la base económica, querámoslo o no. Esto no es una cuestión de arbitrio, no es de que a mí no me va a pasar, esto pasa, porque nosotros vehiculizamos o transportamos estas estructuras sociales. Y tercera, respecto a la creación de la sociedad comunista, esto es fundamental. Marx y Engels eran comunistas, no socialistas. Ellos conocieron el socialismo mejor que en el siglo XXI de su tiempo, porque ellos aportaron las bases de este socialismo. Y el socialismo en suma no quiere terminar con esas bases económicas, es decir, no quiere repartir la plusvalía o la ganancia que se genera en una sociedad para beneficio de las clases trabajadoras, obreras y campesinas, principal. Lo que hizo el socialismo realmente existente es que la masa de plusvalía generada allí, ¿verdad? Una parte regresa a las clases trabajadoras, pero no toda. Se queda en el aparato burocrático, en el aparato directivo, en los dueños de las cooperativas, en los dueños de los sindicatos, antes se denominaban así, sindicatos obreros. La autonomía de autofinanciamiento que nace con Lenin en la construcción del socialismo desde los años 20 termina con la eclosión de ese socialismo. Ello quiere decir que la ganancia, es decir, lo que se le desprende a la clase trabajadora y solamente se le regresa como salario, no regresa totalmente a ellos. La única manera de vigilar en esta cuestión es que exista un gobierno de la misma clase obrera, ¿verdad? Que vigile que ese 100% regrese a ellos, no menos. Si no regresa menos, si no regresa toda, quiere decir que eso no se encamina al comunismo. Y quiere decir que además no se termina con esas bases económicas que Marx estudia en El Capital, que se llama producción de valor. Lo que caracteriza al marxismo es eso, es destruir la ley del valor capitalista, que hace que un trabajo socialmente necesario se privatice, pero se vaya a los bolsillos de Slim, del Grupo Carso, del Grupo Cemex, de Minera México, y no retorne a sus productores, ¿verdad? Que se mueren arriba por la tierra, dándoles
pingües ganancias a sus propietarios legalmente establecidos así. Esto era lo que pensaba Marx. En la historia de todo el socialismo, que es un abanico, pero todos tienen las mismas raíces, porque esa plusvalía no regresa en ninguno de los países, incluyendo en Cuba, a la clase trabajadora. Es la oferta que nos hace Marx y Engels, no se demostró en su tiempo, no lo demuestra Lenin, no lo demuestran los bolcheviques, no lo demuestra Stalin, ni lo demuestra el partido, ni ningún otro partido que fuera inoperable. Esa es la importancia de los escritos de Marx y Engels. No demostraron que era inviable, no demostraron que contenía errores, no dijeron Marx funciona hasta aquí, hasta 1917, pero lo hicieron creer así. Dijeron que no hay elementos en la teoría de Marx y Engels para romper con esta maldición, como dice Marx, la ley del valor y las bases de relaciones sociales capitalistas. Por supuesto que sí existen y escritas por ellos, pero tenemos que entresacarlas de sus escritos, porque no los sistematizaron, es verdad, excepto en crítica al programa de Gotha, que es la presentación que vamos a hacer pasado mañana, y al cual los invito, porque ahí me voy a detener cómo transformó editorialmente el Instituto de Marxismo-Leninismo este escrito para convencer al mundo y que se reprodujera, porque las veces que he estado en Cuba me lo cantaron infinidad de veces los integrantes del Partido Comunista, que Marx y Engels no dejaron nada escrito. No, es una mentira monumental. Esto lo generó el Partido Comunista de la Unión Soviética, luego fue voceado insaciablemente, incansablemente hasta la fecha por todos los simpatizantes marxistas y socialistas, queriendo lograr con ello únicamente la perpetuación de esos regímenes que conocimos, un bloque que ya dejó de existir y otro que se está tambaleando hasta la fecha. Con ello, ¿quién sale ganando? Marx y Engels. Ellos sí mantienen esta propuesta, es muy sencillo. Si hay comunismo científico es porque se quiere socializar esa plusvalía, nada más. No es un acto de desenajenación, no es un acto de identificación entre el ser humano y la naturaleza, no es un acto de estar subsumido o romper con esta subsunción formal o real a las relaciones capitalistas. Es lo que reclamaba hasta Roberto Owen. Roberto Owen decía: mis trabajadores son esclavos míos y yo me quedo con lo que ellos producen. ¿Cómo regresárselos? Roberto Owen, acuérdense que es un socialista utópico, pero más brillante para Marx, para Engels y por supuesto para mí. No me tomen en cuenta a mí, pero Owen sí es más de todos, por arriba de Desarme, de Vidlin, de Fourier, etc., es Roberto Owen. Porque Roberto Owen descubre el problema fundamental, no profundiza en ello por su limitación histórica. Quien va a hacer es Marx y Engels. Es regresar a la plusvalía, ese es el problema, ese es el meollo del asunto. Cuantitativamente hablando, es decir, si se produce el 100% para las clases trabajadoras, sin distintos, de que este es una mina, que este es un laboratorio, que este trabaja para el Estado, que este es relaciones internacionales. No, se regresa a la clase trabajadora. Y claro, se van a priorizar ciertos aspectos, pero no ciertos ingresos del personal, como sucedió en todos los socialismos, que los integrantes del partido eran unos buenos para nada y cobraban fortunas, ¿verdad? Se la pasaban ahí de burócratas sentados en la banca dirigiendo, mientras los otros se morían de frío, se morían de hambre en Siberia o en el Caribe americano. Ese es el asunto, así de sencillo. Y esto lo plantean también así de sencillos los socialistas utópicos, como Roberto Owen, del cual abrevan Marx y Engels para demostrarlo científicamente. Se necesita crear este trabajo de resarcimiento, se necesita regresar esa plusvalía, no para que sean mejores seres humanos e inventar el hombre en la historia universal, no, para que se arriba el comunismo y comenzar una especie de nivelaciones en los ingresos de la
la clase trabajadora que Marx dice puntualmente en crítica al programa de Gotha que nunca se llevaron a cabo en la Unión Soviética. Nosotros en español estamos comunicados porque ya contamos con esta traducción. En otras latitudes a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor siguen leyendo a Marx y Engels en francés, en italiano, en sueco, en noruego, pero yo les estoy hablando a ustedes como hispanohablantes. Otro motivo de traducir y publicar el 18 Romario continuó fue para rechazar totalmente la revisión editorial del mismo publicada en alemán en las obras completas de Marx y Engels por la Fundación Internacional Marx Engels, que es una red, ellos se llaman Network, ya adoptaron el lenguaje cibernético de Network. Es una red de centros de investigación de diferentes países capitalistas encabezados por la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo, ex Instituto de Marxismo-Leninismo. En eso se transformó. Y esto no es exageración. Nada más se cambiaron de bote. Ahora se llaman así, pero la mayor parte del personal que trabajaba allí ahora trabaja para esta nueva mega. Esta fundación tiene como propósito principal de formar el pensamiento de Marx y Engels y exhibirlos como continuadores de Hegel, de la democracia liberal, burguesa y de la socialdemocracia en general. Y no como comunistas revolucionarios a quienes les interese conocer esta discusión que sostuve públicamente con los directivos y los editores de esta casa editorial, es decir, me peleé algo así como decía el dicho, todos contra uno y uno contra todos, como los tres mosqueteros. Me peleó con un centenar de investigadores que no dan la cara ni su nombre, y yo sí, en una crítica que hago al prefacio del capítulo 1 de la ideología alemana, publicada también por Ediciones de Caballito. Ahí pueden ver la amplia demostración que les hago renglón por renglón de cómo falsean esta edición que están ofertando por todo el mundo como lo que realmente escribió Marx y Engels. El último motivo para traducir y publicar el escrito de Marx fue para contrarrestar la influencia que la Mega F, esta nueva edición, tiene sobre cierto personal de varias instituciones universitarias abiertamente y políticas de diferentes países como en Cuba y México. Por no mencionar más, en el país antillano ya se publicó en español en 2014 sin discusión alguna, no hubo discusión, por su introductora, una doctora también, Isabel Monal, que es doctora en filosofía, la versión de esta mega imperialista, del capítulo 1 de la ideología alemana, con anuencia del Partido Comunista Cubano, que pues ya sabemos, lo dirige un ex hotelero, Canel era dueño de un hotel, el gobierno cubano está encabezado por la burguesía hotelera, y son los intereses que actualmente están defendiendo como revolucionarios, entre comillas, pero ustedes ya tienen material como para cuestionar este punto. En México la influencia de la Mega F se palpa a través de sus voceros que giran en torno a Enrique Dussel, que por cierto enseña aquí en no sé si venga por el periodo pospandémico aquí en la UAM de Iztapalapa, a sus partidarios que los tiene de la Universidad de la Ciudad de México, de la UAM Xochimilco, que conozco varios de ellos, y del partido actualmente gobernante de Morena, entre otros. Porque Enrique Dussel fue director del Centro de Formación de Cuadros de Morena. Imagínense lo que les enseñó de marxismo. Termino mi intervención hablando sobre uno de los errores de traducción más garrafales cometidos por la editorial Progreso, por no tener suficiente tiempo de mi parte para extenderme en ellos. Este error consistió en haber traducido siempre la frase o concepto de Marx, forma de Estado, como forma de gobierno. Recordemos que el concepto de Marx, forma de Estado, no existía en el discurso político anterior a él, desde Heródoto, que escribe ya sobre cuestiones políticas, hasta Hegel, que es, digamos, el límite, es la frontera que separa la filosofía o la lógica antigua, toda del marxismo, o de Marx y Engels. Pasando por Aristóteles, Polibio, Cicerón, Maquiavelo, Godino, Constant, Kant o Tocqueville, entre otros importantes escritores políticos.
El concepto de Marx explica un elemento estructural del modo de producción capitalista enlazado a otros conceptos acuñados por él, como los que mencionó la maestra Erika, para no repetir. Estado, su concepto no atañe, continúa, pues, a una realidad jurídico-política con forma de gobierno. No es una ente de este tipo, sino sistémica propia del régimen capitalista de producción. El concepto de forma de Estado describe así una estructura política independiente de la voluntad de los grupos y partidos de cualquier filiación política que se disputan en el gobierno, su aparato burocrático o el poder político de clase burguesa. La forma de Estado republicana que analiza Marx en su libro tiene como tarea principal imponer los intereses de las clases poseedoras de los medios de producción agrícolas, industriales, comerciales y financieros sin necesidad de presidirlo ellas mismas. Este es un aporte genial de Marx y de Engels. Pero la forma de Estado estudiada por Marx guardaba lazos consanguíneos con la formación económico-social ya ni siquiera francesa, sino europea, encabezada en ese entonces por Inglaterra. La necesidad de conocer científicamente el modo de producción capitalista y sus estructuras, incluido el Estado y sus diferentes formas, era una de las tareas históricas y no una de las misiones. Ahí la popular general, pero gigante, la traducción del progreso, porque metió el término de misión, cuando Marx y Engels siempre escriben tarea. Es decir, que es un reto práctico en función del conocimiento científico del capitalismo, no a ver qué se me ocurre, a ver qué visión yo traigo en esta tierra para decir cómo componer los muladares del capitalismo. Como también equivocadamente tradujo progreso. Era una tarea del proletariado nacional e internacional en su lucha por transformar el régimen capitalista en uno socialista comunista. Con la presente traducción publicada en El Caballito puede darse a Marx y Engels por primera ocasión la debida bienvenida en español y en México. Muchas gracias. Y por último, ahora tiene la palabra, ya sé que los cansé demasiado, Nayeli. Buenas tardes a todos, qué gusto verlos aquí después de una situación muy complicada que ha sido el COVID y pues realmente es un gusto compartir estos comentarios con David, pero también con ustedes que esperamos participen. Aclaro que yo todavía no soy doctora, pero sí formo parte del Seminario Permanente de Marxismo, que tiene como intención la formación de profesionales del marxismo a partir de la adquisición de las herramientas necesarias, como son de los conceptos del materialismo histórico, para poder comprender la realidad social en la cual nos encontramos y poder transformarla a partir de este conocimiento científico. Mucho de lo que ya iba a mencionar ya lo explicó profundamente y muy ilustrativo de cuestiones muy específicas que para especialistas en la obra de Marx pues valen mucho, es lo que acaba de hacer David. Entonces trataré de no abordar en esos puntos y tal vez irme más adelante para poder tal vez despertar la discusión con alguno de ustedes. Bueno, agradezco, pues como mencionaba, la invitación del doctor David Álvarez Saldaña por la oportunidad para comentar esa traducción, la cual ya había tenido una primera edición en el 2013 y también pues tuvimos la oportunidad de leerla, pero la que se presenta hoy no es una reimpresión, sino una edición mejorada que se enriqueció con las notas y anexos inéditos al español de Marx, Engels, Perke, que ayudan a comprender los aportes de Marx. En un primer momento, con la intención de orientar a los oyentes, principalmente de aquellos que nos ven o nos escuchan, que no conocen o que no han podido leer la obra, trataré de dar un bosquejo sobre el contenido que podemos encontrar en este libro que hoy se presenta. Marx escribió el 18 Brumario de Luis Bonaparte entre el 19 de diciembre del 51 y el 25 de marzo del 52, y
fue publicado en mayo de 1852 como artículo de la revista mensual Die Revolution, La Revolución, editada por Weidemayer en Nueva York. Sobre su publicación es importante hacer nota lo siguiente, y estas notas que voy a hacer o comentarios retoman con mucho los anexos que se encuentran en esta edición, que yo invito profundamente a que ya la adquieran, porque podrán comprender lo que voy a mencionar. Cuando Marx escribió el 18 Brumario, también trabajó para el New York Daily Tribune desde el 8 de agosto de 1851 hasta poco antes del estallido de la Guerra Civil Americana en abril de 1861. Era su única fuente de ingresos, a pesar de haber recibido una propuesta de La Salle en diciembre del 51, cuando Marx inicia el escrito, para crear una sociedad de acciones que sustentara su trabajo de economía política, pero Marx lo rechazó. No se dio el reformismo a pesar de las dificultades personales, como la muerte de su hijo y la venta de sus posesiones personales, y dificultades políticas como la ayuda a los refugiados revolucionarios en Londres y a los acusados de la lucha de clases en Colonia. De hecho, el 18 Brumario solo se pudo publicar hasta que un trabajador alemán donó el dinero para ello en abril de 1852. 2. La revolución, la publicación, se suma a los periódicos revolucionarios fundados por Marx y Engels, la Neue Rheinische Zeitung, tanto la que se subtitula Publicación de la Democracia del 48 al 49, como la Neue Rheinische Zeitung, de la revista político-económica de 1849-50, en los que ellos y otros miembros de la Liga de los Comunistas publicaron sus descubrimientos, análisis, reseñas y otros, con la finalidad de ofrecer al proletariado una explicación científica sobre la situación económica y política del momento actual, guiando sobre el rumbo de su emancipación socialista comunista. Otro comentario al respecto del texto es que debido a la inmigración alemana en América, la Liga de los Comunistas de Londres tuvo interés en Estados Unidos a través de Weidemayer, quien había emigrado a América en 1851. Así, los artículos que se publicaron en la Revolución tuvieron gran importancia política para los refugiados alemanes en ese país. Creo que estos son notas muy importantes a tener en cuenta para poder dimensionar la importancia política, periodística de las publicaciones que aquí se está presentando. Sobre la traducción de David, aunado a lo que él espléndidamente ya explicó, quisiera agregar lo siguiente. Durante el trabajo de edición y publicación, Marx y Engels pusieron atención en la traducción de sus escritos. Para ellos era importante mantener el sentido literal del escrito para la comprensión de sus aportes. Así lo dejó saber Marx en el prólogo de 1872 a la edición francesa del Capital, en donde dijo: J. Roy se ha impuesto la tarea de ofrecer al lector una traducción lo más fiel e incluso literal que le fuese posible de la presente obra, y ha cumplido con esta tarea con escrupulosidad. Así, la traducción textual del escrito del alemán al español por David, así como los anexos por Roberto, que también aquí se encuentra, y Nancy Álvarez, cumplen enteramente con la tarea que Marx y Engels dejaron pendiente respecto a la traducción de sus obras a otros idiomas para la formación y organización de la clase trabajadora. En ese sentido, las traducciones que se han estado presentando, como la semana pasada, Lucha de Clases en Francia, del 48 al 50, hoy, 18 de mayo, la Guerra Civil en Francia, el próximo jueves, así como la crítica al programa de Gotha, por David Álvarez Saldaña y la editorial El Caballito, no son una edición más dentro de las que ya existen de ahora o del pasado, sino que es la edición en la que por primera vez podemos leer a Marx y no a sus intérpretes. Pero ¿por qué ir a Marx textualmente? Porque sobre el texto de una lectura no ortodoxa se han abierto varias líneas interpretativas del 18 Brumario y de las obras de Marx y Engels en general, a la posmodernidad y a los anticapitalismos de la democracia liberal o plebeya. Los sectores críticos de Marx dicen recuperar su obra, pero en realidad la abren dando lugar
a la sucia literatura enervante de los nuevos materialismos feministas, tradiciones comuneras, marxismos negros y marxismos indios, marxismo ecológico, a la interseccionalidad relacionada con el marxismo en general, ustedes los conocen, el marxismo abierto. Lo que podría parecer un acto de libertad de pensamiento, en donde cada lector tiene su opinión dependiendo de la interpretación a la que se adhiera, realmente esconde antimarxismo, revisionismo, porque desfigura la obra de Marx y Engels. Los lectores críticos de Marx dicen que no hay un Marx al cual seguir al pie de la letra, porque los contextos cambian. Sin embargo, cuando citamos a alguien, y ustedes me dirán si es así o no, si no se hace bien, se incurre en una falta, hasta de derechos de autor. En ese sentido, ¿qué de ortodoxo tiene no desfigurar el manuscrito original que fue la base de los Marx Engels Werke? Lo que tendrían que hacer estos lectores críticos de Marx es citar lo que él escribió y publicó, o en este caso junto con Engels, sea retomando las traducciones textuales como esta que se presenta hoy, o en alemán. Otra de las razones del por qué ir a Marx textualmente es porque precisamente los que han leído a Marx y Engels en alemán son quienes interpretan su obra filosóficamente a través del idealismo alemán, de la religión, aun cuando en el original no está el concepto o el término del que presumen. Un ejemplo de ello, y bueno, es también importante mencionarlo, hace rato David dijo que los integrantes de la Fundación Internacional Marx Engels con sede en Holanda y en general en varias instituciones del mundo, se esconden, y ciertamente es así, es más o menos complicado seguirlos, aunque hay una página en donde puede uno ir viendo algunos artículos de ellos y a través de esa página poderlos encontrar. Pero en el 2002 hicieron un aniversario, del 150 aniversario de esta publicación en Berlín, y justamente en ese lugar estos nativos alemanes, estos expertos especialistas de Marx y Engels, al decir por ellos mismos, representantes de la MEGA, dijeron cosas como estas. El autor es Thomas Marxhausen, agitó, bueno, la traducción es un poco mala la que hice, pero bueno, aquí trataré de Marxhausen agitó para usar el término misión histórica de la clase obrera, que no está así en Marx, y analizar sus raíces. Se refirió a la intuición de Marx sobre aspectos sociopsicológicos de las acciones revolucionarias de sujetos concretos en el 18 Brumario. Como pueden ver, pues lo menciona él mismo, que se intuye que está en Marx, pero efectivamente, como ellos también reconocen, no está ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto y realmente no decimos o no dicen nada, ¿no? Sobre todo con esta gente que, como se mencionó, ¿no? Forma parte de este corifeo que aplaude la mega fundación. Saber con certeza qué es tal o cual término y concepto es sumamente importante para el socialismo moderno de los trabajadores, o llamado también por Marx y Engels socialismo revolucionario en torno al comunismo, que se basa en el análisis científico de la formación social, diferenciándose de los socialismos de ayer como los de hoy, y eso es muy necesario, diferenciarnos también de los de hoy. Bueno, ahora explico a grandes rasgos qué encontrará en el libro, qué encontrarán ustedes como lectores en este libro, aunque evidentemente ya el texto pues es, como ya se ha mencionado, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, así como sus prólogos, también anexos, y también el prólogo a la edición mexicana con su respectivo orden. En realidad no voy a ya profundizar en esto, porque David ya lo hizo. Tal vez solo mencionar por qué es interesante mencionar algunos puntos respecto al análisis que hace Marx, o recordarlos, ¿no?, en esta mesa. Marx analizó el periodo del 48 al 51, desde el levantamiento de febrero, el gobierno provisional, la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Legislativa, hasta el golpe de Estado de Luis Bonaparte del 2 de diciembre. Aunque sus materiales históricos no llegan más allá del mes de febrero de 1852, Marx analizó gran parte de la Segunda República Francesa. En este texto se deja muy claro que ya, a pesar de que se escuche que hay una monarquía representada tanto por los legitimistas como los orleanistas, en
realidad se trata de una república parlamentaria de extracción monárquica, es decir, y eso es muy útil para los politólogos porque efectivamente hay una república ya, hay un parlamentarismo en donde hay esta organización de la monarquía, pero no es feudalismo, ya es una organización del capitalismo y del liberalismo, la cual pues solamente tuvo una excepción desde 1789 con la Restauración. Marx ve que los integrantes del Partido del Orden no eran diferentes clases porque tenían el mismo interés en conservar el capitalismo, sino que eran dos fracciones buscando una forma de Estado que facilitara su dominación. Marx descubrió que la función política del Estado es mantener la dominación política de la clase burguesa cuando las fracciones están en pugna. Cambia la forma jurídico-política de su dominación política, pero mantienen la dominación en el conjunto social, aunque estén luchando entre sí dos o más fracciones de la misma clase. Que cabe decir, hay tantas fracciones de clase como ramas de la producción y matices en sus intereses en las relaciones sociales. La lucha entre las fracciones de la monarquía burguesa, legitimistas y organistas, es un ejemplo de lucha por el cambio de régimen político, no del tipo de Estado. También se hace mucho énfasis en muchas otras mesas sobre el campesino parcelario, y aquí Marx explica muy bien que no es una clase que se encuentre fuera del capitalismo. Recordemos que Francia ya es industrial, tanto así que resintió la crisis general del comercio, de la cual habla y explica Marx a través de los materiales que él analizó durante 10 años. Entonces no podemos diferenciar al campesino parcelario como parte de un modo de producción aparte, ¿no? Es parte también ya de este capitalismo que comenzó en Francia del siglo XIX, poco antes del siglo XIX, pero que en este momento presentan sus propias demandas los campesinos parcelarios. La prosperidad y crisis económica también son importantes o fundamentales para comprender los cambios políticos a los que Marx está refiriendo. No podemos hablar de una superestructura una estructura que refleja una superestructura, sino que es mucho más enriquecedor verlo como se ha ido explicando a través del análisis de la forma de Estado, régimen político, partidos políticos y las ideologías que se expresan a partir de toda esta relación de intereses que tienen como base, como fundamento, la fase del capitalismo en un momento determinado. También en este texto se habla mucho acerca de la supuesta autonomía, lo que se llama la autonomía del Estado, y justamente se relaciona con la llamada incapacidad de la burguesía para conquistar el Estado. Y justamente en esto, pues cabe mencionar la cita, no quiero citarlo porque de manera tal vez literaria, cómica, satírica, pero es muy interesante cómo lo expresa Marx acerca de esta incapacidad de la burguesía para conquistar el Estado. Dice: ahora imagínense al burgués francés que sea como atormentado, trastornado en su cerebro enfermo del comercio, en medio de este pánico de negocios por los rumores del golpe de Estado, el establecimiento del sufragio universal, por la lucha entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, y así va explicando todos los sucesos políticos de esa época, y sigue mencionando, se comprende que el burgués, en esta confusión indecible y ruidosa de fusión, revisión, prórroga, constitución, justamente de estos tres periodos que Marx analiza, imagínense, aquí dice, es preferible un final con terror que un terror sin fin. Es decir, así aplaude la burguesía industrial al golpe de Estado del 2 de diciembre, la aniquilación del Parlamento, el ocaso de su propia dominación, su servir bravo a la dictadura de Bonaparte. En esta parte del texto, Marx explica brillantemente, como mencionaba de forma sarcástica, la incapacidad de la burguesía para dominar el Estado por una necesidad de seguir en las riendas de su dominación económica en un momento de crisis generalizada y no nada más local, como lo menciona. Y por último, mencionar que cuando Marx explica que los sujetos no hacen la historia a su voluntad, porque muchas veces se resacan estas citas de este texto,
No quiere decir con ello que los agentes sociales no reproduzcan sus intereses de clase y actúen en beneficio de esto. Por ello aclara en el prólogo al Capital del 67, aquí solo nos referimos a las personas en cuanto a personificaciones de categorías económicas, como representantes de determinados intereses y relaciones de clase. Esto lo menciono porque más de una vez se ha interpretado que Marx lo que quería decir era que los sujetos no saben qué papel tienen, como si no tuvieran intereses económicos políticos de clases, como por ejemplo, si ustedes lo quieren ver así, a Jesús Ipagierso cuando interpreta o quiere interpretar al gobierno de Andrés Manuel con este tipo de cosas para explicar que el sujeto político, para explicar que los que encarnan, ¿no?, los cargos políticos no saben lo que hacen, cuando pues evidentemente no es así, y esta simplificación de las citas y frases que podemos encontrar en el libro, pues habría que reírnos con esta nueva traducción porque no se presta a estas simplificaciones. El anexo de Marx y Engels, pues aquí el lector encontrará nutridas notas al pie que ayudan a situar y comprender mejor el escrito, se aclaran términos, acontecimientos históricos, datos de publicación, los integrantes de la Liga de los Comunistas y su actividad política, la vida de Marx y Engels y todo lo que ya mencionó David. Bueno, quisiera seguir, no sé si... Sí, bueno, es un breve comentario sobre las interpretaciones del 18 Brumario en la historiografía y el marxismo. En la historiografía nacional es común encontrar la explicación de los acontecimientos políticos y económicos en relación a la impronta de una personalidad histórica, lo que ha dado lugar al caudillismo, caciquismo, presidencialismo, biografía y la nueva biografía del poder, que son apologías históricas de individuos. Por ejemplo, para el caso del estudio de la Soberana Convención de 1914, así como del Congreso Constituyente del 17, en vez de estudiar los programas políticos en tanto expresión de intereses de clase relacionados con la forma de Estado, se describe el perfil de cierto personaje intelectual revolucionario, creyendo que esto explica el programa mismo. Pero esa simple visión no permite analizar las condiciones que llevaron al personaje a desempeñar ese papel, como ya se mencionó aquí la coordinadora y David. El escrito de Marx nos da la posibilidad de explicar los niveles políticos de un proceso histórico y encontrar su relación causal con la situación económica local e internacional, y así estar en posibilidad de explicar el proceso político y no atorarse en las explicaciones de siempre. Pero no solo la historiografía no marxista peca de este fenómeno que alude a la explicación de un proceso histórico de la acción, voluntad y impronta de un hombre, sino también a las tradiciones del marxismo, como son el bonapartismo trotskista y el cesarismo gramsciano. El bonapartismo y cesarismo primero fueron términos que aludían respectivamente a los seguidores de Napoleón Bonaparte y al apoyo militar en momentos de crisis. Posteriormente, en el marxismo y fuera de él, fueron construidos como categorías aplicables a cualquier contexto, como el nazismo, el populismo y gobiernos progresistas, abogando por un bonapartismo sui generis, teniendo así bonapartismo alemán, francés, soviético, mexicano, chavista, americano, etc. La corriente trotskista en México ha interpretado a partir del texto Bonapartismo y fascismo de Trotsky que bonapartismo es una categoría temporal que explica el estado posrevolucionario. Para Gili, su Luis Bonaparte sería Obregón, bonapartismo obregonista, al que le confiere audacia individual. De igual manera, para Araujo, el cuerpo de Luis Bonaparte tendría la cara de Obregón, Calles y Cárdenas, bonapartismo cardenista. Para Aguilar Mora encontró su Bonaparte justamente en Andrés Manuel y el movimiento de trabajadores, antes el FCC, de la izquierda revolucionaria, repite lo dicho por los anteriores en su México en llamas. Todos ellos entienden el bonapartismo como un régimen personal que tiene el papel de árbitro que permite en tiempos de crisis social el equilibrio de las clases. Pero el bonapartismo trotskista y cesarismo gramsciano hacen apología a un sujeto histórico y la construcción de nuevos ismos. Sin embargo, Marx no propuso dichas categorías, antes bien las rechazó en su prólogo a la segunda edición de 1869 que ustedes pueden leer aquí. Dijo que precisamente y lo tachó de una frase escolar al cesarismo y
llamó a precisar el momento histórico que tiene el cesarismo en la antigua Roma, a diferencia de lo que ocurre en la sociedad moderna. De modo que en la obra de Marx no existen analogías, modelos conceptuales ni generalizaciones que prescinden del contenido propio de la formación social en cuestión. Bueno, y a modo de conclusión, decir que al contrario de los libreros de los tiempos de Marx, a David Álvarez no le pareció una exigencia anacrónica editar y distribuir las traducciones textuales de la obra de Marx y Engels al español, sino algo necesario en la lucha contra el revisionismo de la MEGA, de la socialdemocracia internacional, y para subsanar el hueco dejado por las condiciones históricas que impidieron el surgimiento del comunismo a nuestro país. Hoy todos los interesados en la guía de la concepción materialista de la historia para la transformación socialista comunista, tenemos ya los materiales necesarios para ello, tal como Marx y Engels lo escribieron y publicaron. Este año, el 18 brumario de Marx, cumple ya 170 años desde su primera publicación. En este sentido, la traducción literal al español del politólogo David coincide con este aniversario, más allá de una mera conmemoración, para la revitalización del escrito, es decir, reconocer y retomar los aportes de Marx para el análisis político y así continuar con el legado de su concepción materialista como herramienta útil para la lucha político-ideológica contra los discursos que representan los intereses de la clase burguesa. Gracias por su atención. Ahora llegamos a lo prometido. Si alguno de ustedes, de los presentes, tienen alguna duda, cuestionamiento, crítica, tienen la palabra para exteriorizar. Adelante. Como usted dijo, me descubro porque si no, nos conocemos. Pues antes que nada agradecer el compromiso de usted, David, de los hermanos Álvarez Vidal, por la traducción. Va a ser un comentario pregunta lo que voy a llevar a cabo, y es en la cuestión de que efectivamente se cumple a 6 años, Marx y Engels empiezan a trabajar en la ideología alemana en 45-46, a 6 años cumplen celosamente su tarea de llevar sus investigaciones de manera histórica. Ejemplos es la lucha de clases en Francia, 18 brumario, ¿no? Entonces era el primer paso que ellos veían para iniciar esta sistematización que Marx ya hace para el caso de las relaciones económicas y de toda la teoría económica que él tiene en sus manos, pero que vendrían a decir los críticos como Bobbio, como Sartori, como todo lo del liberalismo, y también los jurídicos alemanes del principio del siglo XX, que no existía una teoría del Estado en Marx, ¿no? Entonces, más bien lo que habría que decir es que Marx no le alcanzó también el tiempo, pues es que era una tarea titánica, y recordemos que no tenía ni papis, ni papimes, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay que decirlo así claramente. Marx, si hay una persona que trabajó intelectualmente más en todos los siglos que ha tenido la humanidad, pues ha sido Marx y Engels, hay que decirlo con todas sus palabras, y sin presupuesto. Claro, no va a haber presupuesto porque Marx escribe para la clase trabajadora, y pues quien lo financiaba efectivamente era la clase trabajadora, con todos sus apretados presupuestos, ¿no? Entonces hay que dejar bien en claro esa situación, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque paso a lo siguiente, la cuestión de que viene 110 años después, más o menos, años menos, vienen 110 años, como le digo, más de 100 años para que llegue un griego, como lo es Nikos Poulantzas, y venga a sistematizar todos los escritos. Y eso que no le metió mano, bueno, yo me imagino que sí lo leyó, pero se fue a las obras más importantes, pero no le metió mano a los escritos sobre España, a los escritos sobre Norteamérica, la guerra civil, a los escritos porque Marx y Engels escribieron sobre todo el mundo, y ahora que ellos no tenían ni el YouTube, ni internet, ni nada, ellos tenían acceso y eran muy ávidos a leer todo lo que pasaba en el mundo para comprobar todas estas cuestiones. Entonces, viene Nikos Poulantzas y viene a sistematizar. Eso es un hito para la historia dentro del marxismo y para la clase trabajadora. Era necesario, para darles, una comprobación a la burguesía, para decir, a sus teóricos, para decir, bien, aquí está, no lo hizo Marx y Engels, pero aquí está.
y pasar ya a la discusión, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? De que Poulantzas, no sé si por una mala traducción, en este sentido del francés, porque lo escribió en francés este libro que se llama Poder Político, ¿no? Y Clases Sociales en el Capitalismo, no sé si por una mala traducción o qué pasa. Hay una cuestión aquí en lo que Poulantzas habla de varios, bueno, en una parte habla de encabalgamientos, ¿no? Que me parece la frase muy atropellada. Dice encabalgamientos. En otra dice encimamientos de modos de producción, ¿no? Pero yo primero, antes de acercarme bien a través de la traducción en 2013, y ya con esta, al 18 Brumario, yo primero leí la interpretación de Poulantzas, que no se debe hacer, ya lo dice en el prólogo, primero hay que leer a Marx, luego ya posteriormente leemos a Poulantzas para entender. Pero cuando uno lee a Poulantzas, lo que se le queda en la mente es de que efectivamente hay así como si fuera un alebrije, o sea, con cabeza de león, cuerpo de león y cola así, o sea, que hay un encimamiento de modos de producción y que cada uno se alimenta de su proceso de producción, y esto no es así. Marx lo demuestra. Marx demuestra que el campesino parcelario, incluso en las últimas páginas, cuando analiza al campesino parcelario, dice: sí, hay un sostenimiento del gobierno de Luis Bonaparte, y son los campesinos parcelarios. Y dice, y cuando explica el fenómeno del campesino parcelario, habla de esta cuestión de Napoleón, que él los crea, o sea, es una medida política que él los crea, o sea, la parcela la tiene así como elegido aquí en México, que se le dio de manera política a los campesinos para que se apaciguaran en el cardenismo, bueno, antes del cardenismo y el cardenismo, hasta con Echeverría. De la misma forma, Napoleón, para que entre a sus huestes a pelear en Europa, y la guerra europea que llevó a cabo Napoleón Bonaparte, le cede tierras al campesino parcelario. Entonces se genera en el mismo terreno, ¿no? Igual cuando explica sobre las dos monarquías, él explica que son, sí, que tendrán blasonados, tienen sus costumbres cortesanas, pero eso no les quita que adoren la renta de la tierra, o que sean aliados de la burguesía, de la aristocracia financiera. Entonces analiza que en cada uno sí pueden tener sus reminiscencias feudales, y ¿cómo se llama? En este caso, pues sí, el análisis político, como usted dice, ¿no? Cuando crece, pues ve uno un abigarramiento, pero esto no quiere decir que sus raíces estén enclavadas en el capitalismo. No podemos encontrar como un cable desconectado, así como decir, oye, ¿este cable dónde será? Pues a lo mejor es del feudalismo, pues ahí lo conectamos. No, porque no existe, ya no está, lo cortaron. Entonces, yo creo que esa es la cuestión, será la pregunta. Es decir, efectivamente, hubo un problema de producción en Poulantzas. ¿Por qué existe esta cuestión de decir los modos de producción? Entiendo que efectivamente Poulantzas habla de hay un paso histórico del feudalismo al capitalismo, y quedan las reminiscencias, que como digo, en la vestimenta, en la forma, es como un árbol, ¿no? O sea, pues ya lo último que caen son las hojas, los adornitos, pero ya la raíz que lo alimenta es distinta. Entonces, alguien que se acerca al texto de Poulantzas, porque el prólogo, su prólogo a la edición, invita también a, primero, claro, leer a Marx, pero también ir a esta sistematización, que también es muy importante tenerla en cuenta, más bien no muy importante, es vital tenerla en cuenta, la sistematización que hace Poulantzas, para no contrarrestar esta versión de la derecha. Entonces la pregunta puntual sería, ¿existen estos modos de producción, como dice, estos acabamientos, como lo dice literalmente, o más bien le faltó matizar, decir, son reminiscencias que hay, pero todas las están conectadas al capitalismo? Esa sería mi pregunta. Sí, son en realidad ambos aspectos. No solamente quedan resabios de tipo subjetivo o ideológicos, sino también económicos, como por ejemplo la transición de la manufactura al trabajo industrial. Son en Europa cerca de 400 años que se vive con la manufactura. Cuando se revolucionan las fuerzas productivas, los artesanos conservan por lo menos 150 años después, varias generaciones, conductas económicas que venían de la vieja manufactura. Claro, están ya en otro ámbito, sino en función de la rentabilidad de la producción de plusvalía, pero los otros elementos
sí intervienen definitivamente, por ejemplo, para limitar su acción política. Se refugian en términos gremiales, en términos de guildas, en términos corporativos y no realizan tareas revolucionarias. Entonces sí influyen las dos y sí cuentan en la conducta política de una persona o de una organización, de dónde procede, de qué estructuras procede, porque aunque no existan materialmente, sí lo delimitan, sí lo hacen depender en su praxis políticas de las mismas. De tal manera que hay que tomar cuidado en esas dos intervenciones de la realidad, la pasada en cuanto a legado estructural y la actual en cuanto a impacto inmediato en la conducta de ellos. Pues, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues, maestra Erika, si me permites concluir esta reunión, le damos por terminada. Otra vez, gracias por su presencia. Los invitamos para pasado mañana, que va a ser maratónica, pero en especial a la crítica del programa